Vamos a grabar. Entonces, ayer habíamos visto, estamos hablando de las redox, en particular de la redox y cómo mirar, o sea, unir la reacción redox-reducción a medidas de electricidad nos puede ayudar bien para entender los procesos, pero también que tengáis en cuenta que muchos métodos analíticos se basan en electroquímica, es decir, nosotros medimos un potencial y del potencial podemos ir a ver cualquier de los reactivos que participan en la reacción. Se basa, ahora lo digo así sencillamente, pero veis que tengo una equivalencia entre el potencial de una celda y la concentración. Entonces, hemos dicho que esta es la ecuación de Nernst que la tenemos que conocer bien. Esta es otra ecuación y la vamos a manejar y a saber cómo se hace. Otra manera de escribirla es así, delta, sí, decirme, delta E igual a delta E0, donde son los potenciales estándar, es decir, estos son los potenciales que están medidos en la concentración 1 molar, en la temperatura de 25 grados, etcétera, etcétera, y 1 de presión. Luego sería menos, si no estoy a 25 grados, tengo que poner algo que me refleja la temperatura, N que es el número de electrones, F es la carga de una mole de electrones, logaritmo de Q, donde Q yo llamo Q todo este producto. Recuerdo que Q no es K. Una de las cosas es que Q diga K. No. Q es K solo en una condición, cuando estamos en el equilibrio, es decir, que delta E igual a 0. Si no Q, pueden ser valores distintos, porque vosotros ponéis las concentraciones. Entonces, según la concentración que ponéis, tendremos un delta A. Al equilibrio, está claro que la Q será igual a K. Pero solo al equilibrio la Q será igual a K, la constante termodinámica. ¿De acuerdo? Si no, no. Entonces, esto es otra manera de hacerlo. Esto es otra manera de hacerlo, donde veis que aquí está el 2,3. Estos 2,3 es la transformación del logaritmo natural y logaritmo decimal. Nada más. Y si estamos a 25 grados, todo esto lo podemos calcular. Menos n, por ejemplo. Todo esto una constante, que es 0,059. Entonces, que uno se acuerda esto, hace esto. Que uno dice 25 grados esto, ya tengo todo calculado. Decirme. Sí. Por ejemplo, en la reacción de cobre y zinc, Sí. por ejemplo, la N sería 2. Efectivamente, la N sería, sería 2. Muy bien. Son los electrones que están en juego. Y esto es muy fácil, porque son los electrones no ni de una ni de la otra, pero lo que se intercambian. Os recuerdo que siempre tenéis que ajustar los electrones de manera tal que los electrones que suelta una sean iguales a los electrones que sueltan otro. Y le ponemos el coeficiente. ¿Qué más que entráis con el micrófono? Es que cuando te refieres a concentraciones de uno de los elementos de la reacción, en estas reacciones muchas veces son sólidos, entonces no sé cuál sería la concentración de un sólido. Claro, por supuesto, si son sólidos no se cuentan, se cuenta todo lo que son soluciones. Claro que no, como la constante. Lo que es sólido no se mete, tampoco se mete el agua. Lo que es sólido no se mete, porque en realidad es como si no estuviese dentro de la concentración. ¿De acuerdo? Entonces esto no cuenta, no se pone lo sólido. De luego, gracias por haberlo dicho. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, yo creo que estos somos capaces de memorizarlo, ¿verdad? Sin ninguna dificultad. Tanto esto como esto. Estas tienen lo mismo. Recordarse que aquí tengo un signo menos, y que luego tiene en abajo y que producto de los productos entre productos de los reactivos. Esto lo hacemos. Vamos a aplicarlo en algunos casos. Por ejemplo, yo tengo una pila de níquel y cobalto, como antes, ¿de acuerdo?
Bueno, si estoy en condición estándar, pues veis que serían esto. ¿Qué quiere decir condición estándar? El cobalto 2 más y el níquel 2 más tiene que estar 1 molar. Entonces, si este 1 y este 1, esto tengo un logaritmo de 1 que hace que es 0, entonces todo multiplicado por 0 sigue siendo 0. Entonces, en este caso, el delta E igual claramente como tenía que ser, porque le hemos definido así la condición estándar, ¿no? El potencial será igual al potencial estándar, cuando todo es en condición estándar. Es obvio, es casi lapalissiano, ¿no? Tiene que funcionar siempre la ecuación de Nernst. Y luego vamos a ver qué pasa cuando, al contrario, vamos a ver otro caso. Níquel, ponemos que el níquel, en este caso sea 2 molar, ahora no estamos en condición estándar, y el cobalto 0,1 molares, no son condiciones estándar. Entonces, ¿dónde está el níquel? Yo le pongo 2 molar, y ¿dónde está el cobre? Le pongo 0,1. Entonces, cuando lo voy a calcular, 0,1 partido 2, me sale 0,05. Entonces, si me hago el logaritmo de 5, ¿lo veis? Me sale esto, me sale 0,3, que era el delta es 0, y todo esto hace más 0,38. Entonces tengo un voltaje distinto a lo que tenía antes. Lo que tenía antes en la condición estándar era 0,03. Ahora, como si os fijáis, ha aumentado el potencial. ¿Por qué? Porque en este caso he aumentado el níquel y he disminuido el cobalto por comparación, o sea, he aumentado lo reactivo y he disminuido los productos en comparación a la condición estándar. Entonces, es lo que me espero. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo al contrario? De níquel tengo 0,1 y de cobalto, que es el producto, tengo 2. Pues que el potencial que me da será menor. ¿Ves? Ahora tengo 0,08. Menor de cuánto era. ¿Por qué? Porque tengo mucho cobalto y poco níquel. Entonces, claro, tengo una concentración mucho mayor en cobalto. ¿Lo veis? Es 2. Mientras de níquel es 1, es 0,1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que tengo un valor de potencial negativo. Hoy, cada vez, chicos, que veis el potencial negativo, quiere decir que la reacción que aquí habíamos escrito así, ¿lo veis? La habíamos escrito, aquí era cobalto era de los productos, entonces era níquel 2 más cobalto, la reacción me daba cobalto 2 más, o sea, el cobalto se oxidaba y el níquel se reducía. Y de esta, si esta era la ecuación que habíamos escrito, esta era la ecuación de Nernst, donde el cobalto como el producto lo pongo arriba y el níquel como el reactivo lo pongo abajo. Como decía, a ver, níquel 0 aquí, como decía vuestro compañero, cobalto y níquel metálico no entran porque no están en la solución. Pero si yo veo que es 0,08, pues la reacción va al contrario, va desde aquí hasta la izquierda, es decir, va en este sentido. Entonces, fijaros que cambiando la concentración yo hasta puedo cambiar el sentido de la reacción, cambiando oportunamente, adecuadamente las reacciones. Entonces, con la ecuación de Nernst y la tabla de potenciales podemos predecir en qué sentido progresa espontáneamente una reacción para cualquier concentración. Lo puedo usar cualquiera. Yo, si no tenéis dudas, sigo, ¿verdad? Si no, interrumpirme sin tener ningún problema. Luego, ¿cómo la concentración afecta en el potencial? Pues aquí es claro, veis, está claro que según la concentración afecta el potencial tanto que le puede dar la vuelta, que puede ir al contrario. O sea, las concentraciones afectan el potencial. La concentración es de los reactivos. Pues si uno de los reactivos
son los protones, pues el pH afecta el potencial. Repito, si en lo reactivo está incluido los protones, el pH influencia los potenciales. Hacemos un ejemplo. Hacémosla por una simple semireacción. Una reacción de reducción que hemos visto 3000 veces es del permanganato. El permanganato gana 5 electrones, va a manganeso 2 más agua, ganando 5 electrones con 8. Y ahí veis que está involucrado 8 protones. Entonces, la ecuación de Nernst yo me la escribo de forma adecuada. Entonces le pongo el delta es 0, que es el potencial contra el electrodo de hidrógeno, 0, 0, aquí 25 grados, 0, 0, 59, y el número, veis que este número lo pongo, en este caso está sola, entonces 5, sola, estaría con el hidrógeno. Vale, pero se pone, como estamos mirando esto, se pone 5, porque por ahora está sola. Entonces aquí pongo producto, lo pongo arriba, y reactivo lo pongo abajo. Cuidado, ¿veis? Esto es reactivo, está abajo. ¿De acuerdo? Entonces tengo que ser coherente por cómo lo escribo. Pues si os fijáis aquí, entonces claro, el pH cambia. Sí, decirme, entrarme con la... No entiendo por qué hay 5 electrones. A ver, eso aquí era más 7. Se va de más 7 a más 2, gana 5 electrones y se reduce el número de oxidaciones. ¿Estás convencido? Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos de acuerdo que cómo está aquí, ¿eh? Si no interrumpirme tranquilamente. Sí, venga. Salvatore, yo no entiendo de dónde viene ese número 0,059. 0,059, te lo vuelvo a explicar. Viene, a ver, la ecuación de Nernst era esta. Tú te acordabas de esta, ¿verdad? Menos RT partido NF logaritmo natural. Sí, es así. Bien, y ahora imagina una cosa, R es una constante. Si estamos a 25 grados, ya lo puedo poner. F ya lo conozco, que es 96.500, que es otra constante. El pasaje del logaritmo natural al logaritmo decimal es 2,3. Entonces, imagínate que yo me calculo todo esto. Y me lo puedo calcular antes. Me sale 0,59. Así no tengo que volver a hacerlo. Si estoy a 25 grados, es más cómodo. Tecleo menos. ¿Te he explicado? ¿Te he convencido de dónde viene? Sí, vale, ahora sí, gracias. Vale. Bien, entonces por eso era esto 0,59. Es simplemente una cosa, porque en este caso no si no fuese a 25 grados no puedo usar 0,59. Pero yo, ¿por qué lo he puesto aquí? Porque así veis que aquí lo que influencia esta reacción, yo quiero ahora que os fijáis, y si está el protón en la reacción, el protón afectará la Nernst. Entonces el pH afectará la Nernst. ¿Cómo se transforma? Pues y aquí lo veis, lo voy a escribir aquí. Entonces, ahora, aquí el problema que tenemos es que muchas veces no estamos muy bien con los logaritmos. Una cosa que tenéis, los logaritmos es, casi a veces me parece que es el COVID de los estudiantes. El logaritmo hace estragos, hace una cosa increíble, porque no sabemos manejarlo bien. Pero sí, para que veamos cómo es el pH, fijaros en una cosa. Esta yo la puedo transformar, esta ecuación, diciendo delta E con 0 menos 0,059 partido 5 logaritmo de mn 2 más partido mn o 4 menos. ¿De acuerdo? Sabéis que cuando es un producto, yo puedo hacer la suma, sería menos logaritmo de 1 partido h elevado a 8. Y sabemos que cuando yo esto
se transforma en esto. O sea, si yo quiero poner el protón a numerador, tengo que cambiar el exponente a negativo. Y el exponente lo puedo también sacar fuera de la expresión. Entonces, total, la expresión así me saldría, en este caso, delta es 0 menos 0,059 partido 5 logaritmo de mn 2 más mn o 4 menos pH, menos 8 veces el pH. O sea, cuando vais a quitar esto, veis que el pH es lineal, o sea, 8 veces me influencia por cada unidad de pH, me baja de 8 voltios el delta E. O sea, que influencia muchísimo. Esto, para entender esto, tenéis que, para entender a llegar a esto del pH, tenéis que saber las propiedades de los logaritmos. Que lo quiera lo haga, pero a mí por ahora me basta que os haya convencido que la acidez de la solución, la concentración de los protones, influencian al final al delta E. Lo veis que entra, que es una variable el pH. Una variable multiplicada por 8. Entonces, en este caso por 8. En esta reacción en concreto. Decirme. Una pregunta. En la última ecuación que has escrito, pH no debería estar multiplicado por 0,059 entre 5. Efectivamente, tiene razón. Sí, tiene razón. Tiene que estar multiplicado. Sí, tiene razón. Espera que lo vamos a escribir bien. Tiene toda la razón del mundo. La prisa. Esto es, se vuelve ser 0,059 partido 5 multiplicado 8 pH. ¿De acuerdo? Si os fijáis, si queréis, mira, para que vayamos a ver qué efecto puede tener el pH. Sí, decirme. Menos 8 delante del logaritmo, ¿no se quedaría positivo el pH? Sí, pero haz la cuenta, verás que luego se queda negativo. Haz la cuenta bien y verás que se queda negativo. Sale menos pH. Esto sí, sale menos pH. O sea, ¿qué quiere decir? Ahora, fijamos, hacemos un caso particular. Ponemos que todo lo demás estén en condición estándar menos el pH, porque esta es una de las cosas que nos ponemos en el examen. Todo es estándar, es decir, 1 molar. Si este es 1 molar y este es 1 molar, por ejemplo, si el manganeso y el permanganato es 1 molar, todo esto es 0, lo podemos no contar. ¿De acuerdo? Entonces, el delta E se cambia de 8 por 0,59 partido 5 por el pH. Es decir, al aumentar del pH, al aumentar de la basicidad, al disminuir la concentración de H+, el potencial disminuye. Pero claro, porque pierdo reactivo. Probar a mirarlo por vuestra cuenta. Yo sigo. Otro de las cosas que parece raro es que yo puedo crear una diferencia de potencial ya solo teniendo las dos celdas con una concentración distinta. Esas se llaman pilas concentración. ¿Qué es una pila concentración? Es una pila que usa la misma semireacción en todos los dos distintos contenedores, apartados, entorno, lo que queráis. Por ejemplo, en este caso, yo tengo dos electrodos de plata. Tengo el ponte salino, tengo esto. La diferencia de esto en qué redunda. Redunda es que en una solución tengo nitrato de plata 0,01 y en esto la tengo 1 molar. Es decir, en esta celda tengo 100 veces la molaridad de la otra. Entonces, me voy a construir mi celda. Yo lo puedo hacer de distinta forma. Lo puedo hacer de distinta forma. O me calculo el semipotencial por cada celda, o bien digo, bien, lo pongo
yo pongo una celda, la pongo en una dirección, una celda la pongo en otra dirección, y luego veré si me sale positivo, será aquella, si no, si sale negativo, tengo que hacer lo otro. Entonces, por ejemplo, ponemos que yo la ponga así. Ponga, por ejemplo, en dirección de reducción, la que tiene 1 molar. Y la que tiene 0,1 la pongo en el sentido de la oxidación. ¿Lo veis? Es la misma reacción, pero una la pongo en sentido, la que es más concentrada en sentido de la reducción, la que es más diluida en el sentido de la oxidación. ¿Lo veis? Entonces, cuando yo voy a sumar las dos semireacciones, como se hace siempre, yo tengo algo de este género. Yo tengo algo que es intuitivo, ¿no? Es decir, la reacción sería para que la plata pasa de 1, tende a transformarse, tende a reducirse del contenedor que tiene plata más, 1 molar, a aquello que lo tiene 100 veces menor. Vamos a ver si esta dirección, es decir, es como si la plata pasara de aquí, del 1 molar, a esto, de la más concentrada a la más diluida. Este sentido sería el sentido intuitivo. Intuyamos que si tengo dos concentraciones distintas y pueden estar en contacto de alguna forma, tenderán a aquella concentrada que se diluya y aquella diluida que se concentre, ¿verdad? Tendríamos esto, ¿verdad? Pensaríamos esto. La que está concentrada se vaya a diluir y la que se diluye aumenta la que estaba diluida que aumenta. Entonces, yo, si todo va bien, esto tendría que tener como espontánea e intuitiva un delta E mayor de 0. Entonces me voy a escribir. Entonces, ¿qué escribo aquí? El delta E 0 es igual a 0, porque aquí tengo que restar los potenciales de reducciones de dos que son iguales. Como en la misma reacción, los dos potenciales de reducción son iguales. Son iguales para los dos. Y cuando lo resto me queda 0. Entonces aquí me queda igual a 0. Espero que se esté entendiendo esto. En este caso, como el mismo, repito, como en la misma reacción, yo estoy restando cosas que son iguales. Y luego te queda, como siempre, menos 0,059, 1, porque un electrón se cambia, logaritmo de los productos. Entonces, producto pongo esto, reactivo pongo 1, me sale así. Y si os fijáis aquí, cuando el producto, esto, me da un delta E positivo, como era en la inducción. Es decir, cuando pasa de aquí a aquí, el potencial es positivo, ¿de acuerdo? Si nos hubiesen dado negativo, quería decir que iba del otro lado, pero en este caso efectivamente es como tiene que ser. Es decir, una pila a concentración, la fuerza motriz está en el equiparar los dos distintos comparto, ¿de acuerdo? El flujo de electrones va de la disolución diluida a la concentrada hasta que la concentración se iguala. Cuando las dos pilas, sí. Tendría que ser al revés. En plan, el flujo de electrones va de la concentrada a la diluida. El flujo de electrón va distinto de la carga. Ten en cuenta una cosa. Entonces, si tú tienes, míralo así. Aquí, esto lo ves que la concentrada coge electrones y la diluida pierde electrones. Entonces, la carga negativa va de la diluida a la concentrada. La carga positiva, o sea, las plata más, al final va hacia aquí, hacia la disolución concentrada, hacia la disolución diluida. ¿Es convencido o no? Sí, gracias. Vale, seguimos. De todas formas, de esto, para el lunes, ir preparándolo. Otra cosa que podéis hacer es calcular por cada semicelda el potencial y luego lo restáis. Y veis que os pasa. Veis que llegáis a la misma conclusión
solución aquí, ¿de acuerdo? Esto lo haremos con hacer el ejercicio 8, el lunes. El lunes yo lo haré y Carmen lo hará, ¿de acuerdo? Lo haremos en clase, el ejercicio 8. Pero venir ya con las cuentas hecho, con las dudas que ya tenéis, ya se trabaja mejor. Porque ya recordar que el miércoles ya tenemos el examen, tenemos ya el control. Y el control vale. Bien. Ahora, os decía que esto yo lo llamo Q. Y que esto se transforma en K al equilibrio. A ver, ¿cuándo es que una pila está en el equilibrio? Me lo decís ahí. ¿Cuándo decide que la pila... Vamos a... ahora estoy en el chat. Ahora yo estoy en el chat. Me decide una pila... ¿Cuándo consideráis que una pila está en equilibrio? Yo diría una pila... dice potencial eso. Muy bien, efectivamente, cuando está descargada, cuando nosotros tenemos la pila del móvil que tienen unas semireacciones, está descargada, es decir, dice carga 0, quiere decir que las concentraciones dentro de la pila son tales que están en equilibrio. Entonces, primera cosa que tenemos que tener en mente, si escucháis equilibrio, directamente vais a decir equilibrio delta E igual a 0. Esta es la condición, ¿de acuerdo? Si os preguntan, ¿cómo será el potencial de la celda del equilibrio? Ese equilibrio delta E igual a 0. Esto está claro, tiene que estar claro. Y ahora se puede surgir una duda. ¿Y qué le pasa a la concentración al equilibrio? Pues si yo la puedo calcular la constante de equilibrio gracias a que yo me puedo calcular la constante de equilibrio gracias a que sé que al equilibrio el delta E es igual a 0. Si el delta E es igual a 0, yo pongo 0 aquí. Esto es delta E 0. Y este Q se transforma al equilibrio en K, la constante de equilibrio. Si yo tengo esta ecuación ahora, esta me vale solo al equilibrio. Solo cuando pongo. Entonces, esto me permite, cuando yo estoy al equilibrio, cuando yo veo que estoy al equilibrio, me permite calcular la K, me permite calcular la constante de equilibrio. ¿Cómo? Despejo todo con logaritmo de QE de la constante de equilibrio y me sale esto. Esto es pura matemática. No hay nada que entender. Esto, si queréis, lo ponéis en el otro miembro, entonces se vuelve positivo y luego dividís por 0,059 y multiplicáis por n. Esto es el logaritmo de la constante de equilibrio que la podemos calcular. ¿Quiero la constante de equilibrio? Pues lo elevo todo esto a 10. Elevo 10 a todo esto, al contrario. ¿De acuerdo? Entonces, si el problema o alguien os pregunta ¿cuál es la constante de equilibrio de esta reacción? Pues me la calculo haciendo así. Fijo esto igual a 0 y actúo de consecuencia. Yo creo que esto es claro, ¿no? Entonces no os confundáis porque al equilibrio pasa que todo esto es igual al potencial estándar cuando estamos al equilibrio. Todo esto, todo esto. No es que estamos en condiciones estándar, pero todo esto igual al potencial estándar. Bien. Entonces, con esto podemos ya calcular todo. Vamos a ver, pero hoy vamos a hacer un poco, las partes cuantitativas las vamos a hacer durante el seminario. Pero recordáis siempre que vosotros tenéis que saber la ecuación de Nernst. Tenéis que saber solucionar la redox y luego saber esto. Saber esta ecuación de Nernst. ¿Por qué? Porque será siempre el mismo juego. Os daremos algunos de estos, os daré, por ejemplo, esto y esto, y digo, ¿cuánto es delta E? O sea, cambiaremos una cosa y dejaremos una incógnita. Entonces, si sabemos, pero a veces no lo decimos explícitamente, decimos, ¿cómo es cuando todo es 1, cuánto es el potencial? Y el pH es 5. Estas cosas haremos. Entonces, esto se hace simplemente aplicando los ejercicios, ¿de acuerdo? Ir aplicando. Y ahora
quiero enseñar alguna cosa, acción que la redox se usa muchísimo, muchísimo, el mundo está lleno de redox, y mucho más aquí, por ejemplo. Vamos a ver ejemplos. Ejemplos que le interesan a los biólogos. Las lejías, ¿qué son las lejías? Las lejías son soluciones de hipoclorito sódico, NaClO. El hipoclorito es este anión, es un fuerte oxidante. Esto está a la base de la lejía. Está a la base de la lejía. ¿Para qué servimos la lejía? Que la lejía desinfecta, limpia. ¿Por qué? Porque oxida. Pero claro, cuando la oxida, nos vamos a hacer, como dice el tonturrón del presidente de los Estados Unidos, que dice que se lo bebe, porque te oxida también tus tejidos, ¿no? Entonces no se puede usar se tiene que usar de manera precavida porque oxida, es un fuerte oxidante. Todo el material orgánico viene oxidado. Por ejemplo, los colores. Si lavamos una camiseta colorada con lejía, a medida que usamos lejía, o también los oxy-action, que son siempre oxidantes, no es lejía, el oxy-action, pero no es siempre un agente oxidante que tiene peróxido, tiene sistemas que oxidan. ¿Qué pasa? Que despacio se van los colores, porque los colores son pigmento orgánico. Lo oxido, lo hago soluble en agua y se va. El bleach quiere decir, no sé en castellano, es el bleaching es pasar lejía. Entonces, ¿qué pasa al hipoclorito? Que gana 2 electrones, se pasa en cloruro, se va al cloruro, ¿vale? Esto es una acción. Por ejemplo, para ver que al final todo de actualidad. Durante el lockdown, durante el confinamiento, habéis oído que muchas veces la gente usaba, se intoxicaba porque mezclaba productos de limpieza. ¿Y qué en particular usaba? Pues se usaba el hipoclorito y decía, bueno, usamos todo así que viene mejor, cuanto más mejor. Se usaba con amoníaco. Pues, ¿qué pasa? El hipoclorito con el amoníaco da la cloramina. Estos son unos gases que se inhalan, son tóxicos. Puede producir problemas respiratorios. Entonces, esto empeoraba las cosas. Entonces, cuando se usaba la lejía con amoníaco, teníamos esto. ¿Qué puede pasar? Depende de cómo es la cantidad relativa. Puede salir cloro, que también es un oxidante y es un gas que no hay que respirarlo, que es un gas tóxico. Esto dirá, sí, se usa en la piscina, pero se usa en cantidad, en concentraciones muy bajas, muy controlado. Entonces, controlado para quitar bacterias, para limpiar el agua, claro. La lejía, con esto, si uno quiere un poco entretenerse, puede ir haciendo que estas dos son la semireacción, NH3 que se va a N3+, porque aquí el amonio pasa de -3 a +3 y pierde 6 electrones. Esto se hace un ajuste porque está un ajuste esto es una base débil, entonces se hace el ajuste básico. Bueno, se forman esta reacción, el hipoclorito va a cloruro. Esto lo podéis, por ejemplo, si queréis, lo podéis ir como ejercicio haciéndolo vosotros, pero una redox tal cual, y luego se puede asociar. Voy simplemente a dar ejemplo. Como son S7, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ejemplo que igual os gustan más, son oxidación de la glucosa. Nosotros usamos glucosa y las grasas para producir energía. ¿Qué reacción es? Se llama respiración celular, la cadena respiratoria. ¿En qué consiste? La glucosa es un compuesto, vamos a hacerlo. C6. ¿Hay alguien que se atreve que quiera hacer esta semireacción? Si alguien quiera, me lo dice. Vale. A ver, esta es la glucosa. Esto es la estructura, la fórmula bruta de la glucosa. ¿La respiración en qué consiste? En la reacción
de la glucosa con oxígeno. ¿Cuáles son los productos? Yo creo que todo el mundo sabe cuáles son los productos. Es dióxido de carbono, anhídrido carbónico, si preferís, y agua. Estos son los productos que da la glucosa. Hacemos como ejemplo para ir haciendo redox. Entonces, aquí yo veo el carbono que me pasa. En este caso es 0. Esto es así, la glucosa es C6H12O6. Entonces, 6 por menos 12, por menos 2 hace menos 12 y más 12. Entonces, todos los 6 carbonos tienen que ser 0. Esto me imagino que lo sabéis. Aquí el carbono, ¿qué pasa? Pasa más 4. Entonces, el carbono sufre una oxidación, lo estamos diciendo. ¿Quién es que sufre la reducción? El oxígeno, que pasa de oxígeno elemental a menos 2 aquí del agua, por ejemplo. Pasa a menos 2 del agua. Entonces, vamos a ver. Aquí, cuando hacemos la semireacción, y aquí la escribo en una forma más compactada, vosotros la podéis escribir por extendido, pero ¿qué quiere decir aquí? Aquí tengo, bueno, la voy a escribir por extendido para, si no queda duda. Esto pasa a CO2, ¿de acuerdo? Y cada carbono, ¿lo veis que pasa de 0 a 4? Cada carbono pierde 4, pero yo en la semireacción me tengo que referir a toda la molécula, es decir, a la molécula que tiene 6. Entonces yo tengo que decir que de aquí yo libero 24 electrones y tengo que poner 6 veces. ¿De acuerdo? O sea, cada átomo pasa de 0 a 4. Pero yo aquí no estoy poniendo carbono, estoy poniendo C6H12. Entonces, todo el C6H12O6 pierde 24 electrones y se transforma en 6 de esto. ¿De acuerdo? Bien, aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que pasa es que aquí tengo el 24 electrones. Entonces aquí tengo 24 carga negativa. Aquí tengo 0. Entonces aquí lo que tengo que poner es 24H más. Los 24H más se van a agua. Entonces yo tendré más 12 H2O. Esperad que miramos. No, porque tengo también aquí 24. No, claro, no lo tengo que poner. No, esperad, que me estoy equivocando. Veáis cómo cuando la cosa uno se equivoca. A ver, si aquí son 24 negativas y aquí son 0, tengo que poner aquí 24 H más, 24 H más, y estos 24 H más yo lo tengo a partir de 12 moléculas de agua. Y ahora sí que me sale, ahora sí que me tiene que salir todo. A ver, 24, esperad a ver si me estoy liando yo. Sí, entrar con la... Digo que serían 6 de agua, ¿no? serían 6 de agua porque, a ver, aquí yo tengo 24, sí, porque tengo 12 de aquí, efectivamente. Y Claro, y tengo... por el oxígeno también, te no, faltan el 6. oxígeno se hace último. Se pone 6 te aquí queda, porque tenía 12 de aquí, me faltan 12, sí. ¿De acuerdo? Entonces tengo esto. Bueno, luego con el oxígeno igual, bueno, esto me pone 13. Lo tengo ya hecho, así que os los enseño. Es decir, en el caso, esto va con 6O2, verás, 6 se forma CO2, 6H2O, y si os fijáis, el delta G de esta reacción es 686, menos
600, o sea, exotérmica por 636 kilocalorías por mol. Entonces, aunque va en muchas etapas, esto es el total que se gana por la combustión de un hidrato de carbono. Cuando tengo un ácido graso, también lo puedo hacer, Y si os fijáis, ahora hago una cosa, igual volvemos atrás y lo hago punto por punto, porque estoy siempre obsesionado que no quiero pasar. Pero probar a hacerlo vosotros. Aquí lo ponéis esto sería el ácido palmítico, por ejemplo, es un componente del aceite de palma, de los aceites. El ácido palmítico existe. Es una cosa que escribís, vosotros lo escribís así. Tendéis a escribirlo así, el ácido palmítico. ¿De acuerdo? Pero es un COOH con otro 15 con 16 átomos de carbono en total. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Es una cosa así de larga. Entonces, ¿qué le pasa a los ácidos grasos? Que liberan justamente los lípidos, tienen mucha más kilocaloría que los hidratos de carbono, ¿lo veis? De peso molecular no es mucho más, pero si os fijáis, para la gente que le gusta la nutrición, aquí tiene el porqué, no porque lo has visto en una revista. Al final, igual, muchos de vosotros trabajarán en nutrición. Entonces, estaría bonito que uno tenga fundamento sólido científico para saber las cosas y no porque la ha leído en El País o en alguna revista así. Es decir, la combustión de los ácidos grasos, si os fijáis, es mucho mayor en comparación a la glucosa. Es cierto que la glucosa pesa el 40% menos de esto, pero si contáis en peso, veréis que los ácidos grasos más o menos son 2,4 veces mayor que energía en los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque el carbono en un ácido graso, si yo lo voy a contar aquí, esto es un C16, H, estos son 14, H18, O2. Si vosotros vais a hacer la cuenta de esto, veréis que os sale de aquí a ver si he hecho bien la cuenta, no, que he hecho mal la cuenta, aquí son no 18, 14 por 2, 28, 4, 32, H32. Si yo os pregunto, ¿seréis capaces de decirme esto, hacerlo? Vuelvo a repetir, la fórmula de este ácido graso es C16, H32, O2. ¿Quién me sabe decir? ¿Me mandáis el número de oxidación del carbono? En este caso, ¿cuánto es el número de oxidación del carbono? Venga, mandármelo. ¿Cuántos eran los oxígenos que no llego a ver? O2. El oxígeno es O2. ¿Ninguno me lo sabe decir? Venga. Ninguno me sabe decir esto. Muy bien, Roberto, muy bien. David, la carga, el signo no es una opción. David Notario, Carmen, habéis cogido el número, pero si lo ponéis así, claro, porque es importante el signo. Efectivamente, es menos 1,75. Mientras que aquí era 0. ¿Veis que este es más reducido? Cuando son más reducidos, normalmente un carbono más reducido, más contenido energético tiene, tiene más carbono. Bueno, esta reacción es muy importante. Por ejemplo, los animales que se van en letargo, como los osos, la usan también para producir mucha agua. Aparte de la energía, para mantener
la función vital te da mucha agua. Entonces, no te hace falta hincharte de agua antes, te hace falta hincharte de grasa. En la DACH lo podemos también hacer así. Esto ajustarlo vosotros por vuestra cuenta, porque si no, no me da tiempo. En la DACH, pero sería lo mismo. Aquí, en el NADH, si os fijáis, el hidrógeno es +1 y el NAD es -1. Y aquí pasa +1. ¿Lo veis? Aquí pasa +1. Entonces, el NADH es como si formalmente, de aquí a aquí, perdiera 2 electrones. Como si perdiera 2. Bueno, probar a mirar y verá que se puede ajustar también. Es como si esto fuese, y tratarlo como si esto fuese un átomo, aunque no es un átomo, sino que es un conglomerato de átomos. Otra reacción que tenemos, la fotosíntesis, es exactamente lo opuesto de lo que hemos visto de la respiración. Lo único, como tiene un delta E que es negativo, es decir, no, por los potencial no iría, tengo yo que darle las energía para que vaya del otro lado. Cuando decimos que una reacción no es espontánea, no quiere decir que no ocurre. Quiere decir que para que ocurra yo tengo que meterle energía. Y en la fotosíntesis le damos la energía bajo la forma de luz. Que coge la CO2, coge el agua y me da los azúcares y me da oxígeno. ¿Veis? Esto es una reducción y esto es una oxidación, que son procesos que requieren energía. ¿De acuerdo? Y otra aplicación, la celda combustible, por ejemplo. Si yo la combustión del hidrógeno me da agua más energía, la pongo en dos celdas distintas, yo puedo, con la combustión de estos dos, puedo transformar una combustión más controlada en energía. De hecho, se está pensando que los motores que serían los motores a hidrógeno, serían motores eléctricos, porque tendrían una combustión, tendrían la reacción de oxirreducción que conocéis, solo que se harían en 2 apartados distintos. Habría un ánodo donde se quema el hidrógeno y un ánodo donde entra oxígeno y sale agua. ¿De acuerdo? Otro fenómeno importante es la corrosión que observamos. Un hierro que está con agua, el agua tiene normalmente disuelto también O2. ¿Qué pasa? Oxida el hierro pasa antes a 2+, y luego a 3+, según esta reacción global. Luego el ferro 2+ se puede seguir oxidándose y se forma este óxido de hierro 3, que es la herrumbre, esto que tiene el colorcito del óxido de hierro, que conocemos. Todo esto podéis ir, cuando lo acabamos, podéis ir ajustándolo vosotros, en vez de cuando nos sale, ¿de acuerdo? Pero veráis que os sale a todos. Finalmente, esto es una cosa que se usaba antiguamente. Yo esto no sé si explicarla o no explicarla, pero se hacen también valoraciones redox. Mentre la valoración ácido-base se basaba sobre el hecho H+, que reaccionaba con un OH- y te daba agua. Aquí, un electrón de oxidado va con un electrón de reducido, pero no siempre las moles van, porque veis, por ejemplo, esto suelta 5. Entonces, en verdad, en el punto de equivalencia, el número de equivalente de oxidante es igual al número de equivalente de reductor. Pero no quiere decir que los moles de oxidante sean iguales a los moles de reductor. Tenemos que ajustar estas moles con los números de electrones que sueltan. Podéis ir mirarlo con esta reacción. De otra forma lo veremos en laboratorio. No me extendo más. Paramos aquí y voy a parar la